Venta Les Ranes, en el corazón de la comarca maliaya de Les Mariñes, fue un lugar de parada y fonda obligatoria durante muchos años. Un sitio de paso de carreteras con un importante núcleo de comercio y servicios. También fue el pueblo tonelero por excelencia de Asturias. Hasta 5 talleres de toneles de sidra existieron allí en la segunda mitad del siglo XX. Pueblos, Venta Les Ranes. A continuación, Nel corazón Les Mariñes de Villaviciosa ta Venta Les Ranes, pueblo de toneles, ganao y huerta, también lle conociu pela su ubicación y una famosa venta que aún sigue abierta. De la mano de los vecinos, arrancamos ruta. Tobuéntamo, nel barrio Les Charques del Pozu La Fuega, hai casi un siglo, cuando unos viaxeros de Cantabria que facían noche en una venta cercana repararon na calidad destes. Desi barru surdió una tellera y con ella la prosperidad de aquella pequeña casería de Castiello-La Marina. Pol incesante croar que xurxía de les cada vez más abundantes charques, aquella venta comenzó a conocerse como la de Les Ranes. Carpinterías, serrerías y almacenes completaron el paisaje de este cruce caminos entre Xixón y la Villa, donde más importante que el negocio o la venta era el orgullo de vivir entre quintueles y tazones y poder llamarse mariñán. Pablo. Hombre, Sonia. Fáltate el barco, una más, ahí, por aquí? el horizonte. Claro, no andará muy lejos. Muy buenas. Muy buenas. Mermura, mermuradora de mermura que saques tinetis, y el alma en infierno. Mira lo que adelante sí. Vaya bien mandaos que sois los de este pueblo. Hombre, sí. Venimos, decimos vos, oye, queremos un día de sol que es patarre, y aquí lo tenemos. No, mejor imposible, ¿eh? Porque frío fae, pero sol Bueno, tenemos. está fresquino, pero no, un sol... Porque el cogollo que vamos a ver, Venta Les Ranes, y esto que tenemos aquí en medio. Ese cogollín que hay ahí de casas, bueno, cogollón, grande, eso y ¿De qué casa a qué casa vamos? Por ahí más o menos, esa casa y eso y ahí Venta Les Ranes, que ahí está cerca de... ahí en la carretera que viene de Gijón. Y nada, pues, acabamos ahí en el otro extremo, un poco en la carretera que va hacia Villaviciosa ya. ¿Cuántos vecinos sois? En Venta Les Ranes unos 100 o así andamos. Unos 100. Sí. ¿Y bien avenidos? Sí. Eso es bueno, porque tenéis una asociación muy potente, ¿eh? Asociación de vecinos de Castiello-La Marina, que es la parroquia a la que pertenecemos. Vosotros estáis en el concello de Villaviciosa y en la parroquia de Castiello. Castiello-La Marina, eso es. ¿Tenéis cómo va el pueblo? ¿Va por barrios? ¿Va por cases? Bueno, hay varios barrios. La parroquia de Castiello-La Marina tiene muchos barrios. Torretejera es el mayor, La Carballera, Piñol, Los Piñares, Bustiello, Valvidares, Bárcena, y uno de ellos es Venta Les Ranes. El cruce ese de Venta Les Ranes es un sitio estratégico todo de siempre, de comercio y de todo, y de mucho paso por la carretera. Entonces, pues concentra la mayor parte de la gente de todos los puertos, de todos los pueblos de alrededor, van a juntarse ahí a comprar y eso. Sí. Estoy pensando yo que para el norte lindáis con Irlanda. ¿No? Sí. Que la linde ahí a tiro piedra, sí, hombre. Pero luego si nos movemos a izquierda y a derecha, ¿cómo vais? Bueno, pues tenemos por la derecha con San Justo y Villaverde. Y por la izquierda pues tenemos Quintes y Arroes. Tenemos la parroquia de Quintes, luego Quintueles y luego ya es Gijón. Claro. ¿Y para atrás con qué lindáis? Bueno, para atrás todo es todo Villaviciosa y luego ya pues linda con Cabranes y por ahí. Pero ya el concejo de Villaviciosa, claro. no nosotros, claro. Claro, porque estáis muy adelante del Sí, estamos delante del todo, en primera fila. Estamos Les Mariñes.
Esta Sí, parte ye... Les Mariñes de Villaviciosa. Claro, que tiene más que ver con los pueblos que con la mar. Sí, sí, en el caso nuestro no tenemos, y el único pueblo de Les Mariñes que no tiene costa, no tenemos mar. Acaba el pueblo de Castillo justamente unos metros antes de la playa de España, que es aquella bajada que vemos ahí, es la playa de España. Esto de aquí, ¿eh? Sí, sí, Porque ahí tenemos, ves claramente, una playina y esa otra cual ye. la de Merón. La de Merón, Playa España para acá, y todos estos pueblinos que estamos viendo por detrás de Ventalerranes, ¿cuáles son? Bueno, pues esos son otras parroquias que ese sí tienen costa, que ye Careñes y Villaverde, los que se ven entre las dos playas, entre la de Merón y la playa de España. Careñes este primero Sí. y Villaverde. Villaverde la otra. Y luego pues allí tenemos Arguero, que ya la parte allá de la playa de Merón. ¿Y dónde va la gente de Ventalerranes? Bueno, ni a Merón ni a la playa de España, casi tienen más para otro lado, porque en verano la verdad que se concentra mucha gente en los dos. ¿Y cuál es el secreto? ¿Dónde vais? Bueno, no sé, yo no lo decía. por Contracolunga, por ahí. Ya, tiráis un poquitín más para allá, ¿no? Para que no os vean. Y Rodiles, por ahí. ¿A qué se dedicó este pueblo? Bueno, pues Ventalerranes a toda clase de comercio y servicios, de todo. Había muchas carpinterías, talleres de todo, de herrería, de todo, almacenes de ultramarinos, de piensos, un poco de todo. Tenía como si fuera ahora mismo un polígono industrial, Sí. había de todo. Carpinterías unas cuantas para hacer cosas muy asturianas. Sí, sí, los toneles de la sidra. Yo diría que el 80% de los toneles que hay en los llagares asturianos, incluso vascos, están fabricados en Ventalerranes. No tenemos trabajo. Tenemos que falar de los toneles, tenemos que falar de la industria, tenemos que falar del nombre. Porque vos llamáis Ventalerranes. Efectivamente. Así que venga, echamos a andar y entre unos y otros contamos Venga, la anda, historia. alguien lo contará, vamos a ver. ¿Para abajo tú? Sí, sí, para abajo todo. ¿Por dónde vamos ahora, Pablo? Bueno, estoy en la carretera nacional que iba de Gijón a Villaviciosa de siempre, la carretera del Pedroso. Y ahora voy a presentarte aquí a Juan Morís, que es una institución de aquí del pueblo, de siempre. Tiene un almacén aquí de piensos y de todo eso. Morís y Costales. Eso, oye, él ya nació en Ventalerranes, de la familia de Morís, que fueron comerciantes de siempre. Entonces va a contarnos seguramente algo interesante de antes, va a prestarte. Pues hala, preséntamelo. ¡Juan! Vienen aquí a ver esta gente. Mira, aquí claro, no lle de perro, esto lle de caballo. ¡Caballos! Pero bueno, dame un beso. Mermura, mermuradora de mermura que saques tinetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Yo tenía pensado tomar un cafetín con leche, pero ya me recibes con la falfa. Vamos a tomarlo ahora mismo. Que me decía que lleves toda la vida Sí, trabajando primero con los padres en Ventalerranes, abajo. y ahora tú solo. ¿Cuánto? ¿De años? Ay, 40 y tantos años. Casi nada. 40 y tantos, ¿no? Aquí 40 y tantos años. Y pues mi padre desde que nací. Desde que naciste en el otro lado. Sí, Claro. ¿Y aquí qué vendéis? ¿De todo? de todo, de todo. ¿Tenéis pienso? ¿Tenéis garabatos? ¿Tenéis Puedes cestos? comprarte de todo lo que quieras comprar. Hasta piedras de mechero. Piedras de mechero también. Sí. Oye, ¿y eso está en venta? ¿Sigue vendiéndose? Sí, sí, los jugos. Los jugos también, ¿eh? Sí, se venden los para fuera siempre. O para decir alguno Para también. y para decir a alguien que se presente y así. ¿Cuántos hermanos fuisteis? 9. 9. ¿Y vivís todos dónde? No, vivimos ahora 3. 3, pero ¿dónde vivís de enero? En Ventalerranes, todos. Aquí, Abajo en el cruce. en el cruce. Sí, justamente. No, y nosotros nos quemamos, un hermano y yo teníamos 10 y él 8 y yo 10 años. Y tuvimos 48 meses ciegos, ¿Por? porque nos quemamos. Tengo ahí las fotos. ¿Pero cómo que vos quemasteis? Sí, es por todo, porque era el víspera de Santa Lucía. Mira tú, Y Santa Lucía. Santa Lucía. Mira tú, ¿por dónde? Y luego había que limpiar, quitar ahí los bidones de carburo, que había igual 50 o 60, porque no había luz en ningún sitio. El carburo usado. El carburo. Y nosotros mandaron a la gente subir y nosotros a alumbrar. Y claro, como estaba un poco lloviendo, soltaba agua bajo el carburo y nosotros fuimos a mirar arriba en el almacén a ver qué había dentro. No sabíamos lo que era. Pega un tiro, tiró el cielo raso, tiró todo.
Y quedamos ardiendo todos. Entonces mi madre ofreciónos a Santa Lucía. Que se celebra aquí en Castelló. El día de Santa Lucía. Cada otro día era Santa Lucía. A mí contaronme que aquí había como una leyenda que decían que había un pozo, no me acuerdo muy bien cómo era. El Pozo de la Fuega. Eso, ¿qué es eso del Pozo de la Fuega? Ya decían antiguamente que unos señores estaban jugando a los bolos y pasaban unas mujeres para arroz a misa. Y yendo para misa, tratarles mal. Y a la vuelta, cuando salen de misa, suben para arriba aquellas mujeres y aquello hizo un pozo. Porque aquello era una bolera. O sea, que por meterse con las mujeres que iban a misa, Sí. fundió el terreno, marchó para abajo la bolera Sí. y los paisanos. Y desaparecieron. Pues cualquiera se mete con las mujeres de este pueblo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eran de arroes esos. Sí, ¿Ahí sí. dentro qué hay? Que siento yo y fui yo. Pasa, vaya a la tienda. La tienda, o sea, que ¿Quieres no oye ver- solo quieres ver esto. fotografías? Sí, tráemeles. ¿verdad? Pero aquí dentro, ¿qué es lo que hay? Mira, a ver si tienda. tenéis chocolate y galletas y de Hay de todo, y café, potes y chorizo, si chorizo. queréis. Preparaos algo. Voy para allá y vas tú por las fotos. Sí, oh. Vamos, Venga, Maribel, que y aquí está Maribel. Maribel, la mujer. Y la hija, Herminia. Hola. Claro, ¿cómo no iba a haber sientes? Si estoy yo chigre también. claro, aquí hay de Muy todo. buenas. Hola. Sonia. ¿Tú ya es? Aquí, Herminia. Herminia. Entonces tú ya es Maribel. Encantada. Mermura, mermuradora de mermura, que saques timetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Mira que muy buenas, ¿eh? Estáis aquí tomando el cafetín. ¿Qué tal? ¿Siempre fue chigre tienda? Esto no, esto fue poco a poco. Fue poco a poco. Claro. Empezamos vendiendo allí. Allí cualquier cosa poníamos una caja de arroz, una caja de garbanzos y poco más. Y Y verás. vendíamos así. Después pues la cosa iba bastante bien, se vendía. Y fuimos fuimos medrando un poniendo- poco. Pero tenéis cosas, esto tiene años, ¿eh? Qué cosa más guapes. Entonces son 40 años de negocio y de casados. 44, 45. Ahora Mira, mismo mira no qué me acuerdo. bien. Ven para acá, sí. 44. Ah, es que fue por las fotos porque ya me había comentado. Mamina mía. ¿En serio? Que me contó lo de los huellinos. La quema. Sí, que- sí. Pero estoy tremendo. Dame una impresión cada vez que los veo. Claro, y es que tan pequeñinos. ¿Qué años tendrías tú aquí? 10 años y 8. Ay, madre mía, mis nenos pequeños. ¿Y eso que traes ahí que ye? Nada, que se les pierde el mechero que queréis. Ah, lo de tu padre. Sí, Mira para acá. 5 céntimos. 5 céntimos. Pues compraba 8 o 10 mil kilos. De piedras de mecherú. Sí, 8 o 10 mil kilos. sí. Pero bueno. Oye, vendíamos para toda Asturias. Era algo grande. Lo más raro que vendisteis. Tampoco sé si es verdad o me lo dijiste tú ¿De qué? de coña. Que habían venido a preguntar por un braguero para un perro, no sé qué cosa. Que ni cada poco. Y eso yo nunca en la vida lo había oído. Un braguero para un perro. Sí, y ahora él, ¿no? Sí, de verdad. Sí, ahora él, pues muy bien. Estos están a la venta. Sí. ¿Por cuánto me salen? 10 euros. ¿Qué te parece más caro o barato? No, no, está bien, está bien. Está bien. Pues voy a marchar con unos. Ah, te lo ¿Eh? veis. Mira, llevo después por si luego me quede pequeños. ¿Dónde estamos? Que estás muy callado. Estamos llegando aquí a casa de mi abuelo. ¡Ay! ¿Empapizaste y todo? No, no, papizo yo. No, que va, que va. Tu abuelo, que estáis sentado. Por aquí esperando. Muy buenas. Hola, mujer. ¿Qué tal? Qué guapo estás. Mermura, mermuradora de mermura, que saques timetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Vale. José, Bien. carpintero. Sí. Tonelero. Trae todo. No ficiste toneles, vamos. Muchos. Muchos Muchos toneles. y muy grandes. Y grandes. ¿De Muy cuántos litros llegaste a hacer? Bueno, pues alguno de 90 pipas a 400. Sí, 48.000 litros. Sí. 90 pipes. Son muchos pipes, ¿eh? ¿Cuántos toneleros llegasteis a ser? Éramos 4. 4 toneleros. Sí, sí, sí. Unos a mayor escala y otros a Y mayor después había otros que hacían aparte por casa, alguno, pero
de comerciar y eso éramos 4. ¿Y dónde llegaste tú a vender toneles? ¿Para qué lugares y para qué sitios? A Contrueces de Gijón, el mejor de todos. Tírelo allí. Ahí están los mayores que se hicieron aquí, en Contrueces. Muchos más. Y los últimos, los mayores y los últimos. ¿Y es nacido de aquí? No, yo nací en Bereceña, en una parroquia del Concejo de Villaviciosa, del Ayuntamiento. ¿Y viniste para aquí? Y vinimos para aquí, vinimos 8. 8. ¿Cómo era este pueblo cuando llegaste tú? ¿Cómo era este pueblo? Sí. La casa más vieja era una que ya quedó aquí a la derecha. Y luego no sé si sería el Cantábrico. Porque eso era lo que ya era la venta. Sí, era La venta. uno de los edificios más... Porque más las ventas eran la gente que pasaba de un lado para otro, para Claro. Covadonga o para... Y descansaba un lado para aquí. otro. lugares de paso, claro, Y paraban en las tiendas. de fonda. Claro, entonces, en lo que ya era el Chigre este, el Cantábrico, era la venta famosa, Sí, por eso se llama Venta de Lerranes. que Sí. viene el nombre de Venta Lerranes. Venta Lerranes. Vale, la venta tengo la ubica y Lerranes. Pues Lerranes eran porque detrás de la venta antiguamente había una tellera que hacían tejes y ladrillos. No, y el radio es otra cosa. Y entonces había charques. Ahí abajo había una es castellano, El conocido. muy grande que estaba lleno de Terranes. No hay radios. alguna y nada de Y les ese. tapé yo, cuando se hizo esta obra, tapélo. Había ahí, qué sé yo, se metía miedo lo que había ahí. Esta finca y este al lado era toda una charca de ranes. Y entonces Lerranes cantaban y la gente empezó a llamar a la venta Lerranes. La venta, como nosotros 20 de otro lado. Y entonces quedó el nombre de la Venta de Lerranes a la venta, no al pueblo. O sea, porque que luego después el quedó nombre por del pueblo vino de la venta para acá. Sí, o sea, sí, desde que antes llamaríase de otra manera. Esto, antes de tener topónimo propio, supongo que formaba parte de Castellolina. Y sin más. Era Bárcena, o bueno, un barrio, porque Bárcena Claro. y el siguiente barrio que hay para allá. Esto era el Camino Real. Este neno dedicóse a lo tuyo también. ¿Quién? El tu nieto. ¿Qué? Que si también se dedica a la madera. Estoy más curioso que yo. Sí. En fino, no lo hay como él. ¿Cuánto Porque, valía un tonel? Un tonel de esos de 90 pipes. coño, de 90 pipes, sí, yo lo que valdría. No, Mucho. Mucho dinero valían de aquella. Y ahora ya ni te cuento. Ahora Claro, lo que ahora puede nada, soy un costar. objeto de lujo. Aquí, cuando hicimos un tonel, Sí. mira la altura que tiene esto, ¿eh? Ya, para sacar. No, pusimos a sacarlo y tuvimos que meterlo para dentro otra vez porque No salía. No salía. Hubo que pocear ahí abajo para que saliera para allá. Así que mira qué altura tenía, ¿eh? ¿Y un tonelero firma los toneles? No. ¿No lleva la tu marca? Fírmase cuando pagues. Cuando pagues. Entonces, ¿tendrás muchos toneles firmados? ¿Pagarontelos? Bueno, no, ¿Quedóte alguno? Quedó algún pufo bastante curioso. No me digas. Sí, claro, siempre hay, sí. Entonces dices que el tu nieto ya es más fino que tú. Sí, en carpintería es muy curioso este cabrón. Sí. ¿Qué Para gusta cosas hacer? difíciles de carpintería o de menestería tiene que venir aquí. Porque él sabe... Porque él sabe lo que tiene que hacer. ¿Y eso Sí, de ahí qué El ye? tema de talla y eso, pues esos son ¿Esto unos fes tú? montelles que se hacen para las escuelas de talla y para eso, para tallarles. Eso es toda madera. ¿qué Bueno, más pero cojones? este vaso puedes beber en el sidra perfectamente, y muy Sí, claro, esos son finín. vasos de abedul. Esos son despieces de cofres, por ejemplo, que los lleven así despiezados para Para talla. tallarlos en las escuelas de talla. Y luego montase. Sí, sí, ellos tallen, lo monten, y ya queda el cofre hecho. Esto ye como un Lego. Estoy como en Ikea. Hacemos el despiece, pero... Sí, sí. Bueno, y que ya se vuelva, neno. ¿Esto qué manera ye? Castaño todo. Sí, Castaño. sí, pues ya te diré yo, igual. Tú fuiste feliz aquí, estás siendo feliz en este sitio. Aunque seas de Preceña, viniste para acá... Bueno, y ya te sientes... Berceña era un pueblo también de categoría, ¿eh? Sí, En sus ¿eh? tiempos, cuando nosotros éramos en total 13 a comer y 13 a trabajar, todos juntos. Los pequeñinos, ¿Y con los una hermanos? fesorina pequeña, y los más pequeños arrancaban con la mano las malezas del maíz y todo eso. Y ahora el patrón soy yo, ¿Cuántos tienes? 93. Míralo. Subo y bajo allí, entro allí para casa y aquello todos son cadáveres. Bueno, ¿Qué hombre, cojones? son recuerdos, claro. Oh. Ahora hay que mirar para adelante. José, hay que mirar para adelante. Mete bien, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí Que tiene la vida es así. Yo estoy pensando a ver cualquier día me vienen a buscar ahí tirado ya. Pero no viene ni Dios. Tienen prisa, corre prisa. Nada, tú aquí estás muy bien. Estás a mirarnos con este solín, tienes enfrente la venta, un Coño. pasín en el mar. Dame un besín, que voy a seguir ruta con tu nieto. Que lo tengo de guía hoy. ¡Ay! Ay, ay, ay. ¡Ahí van los montes guapes!
Talleres Javier Tuero, carpintero de Ribera. No, mecánico. Mecánico, pero hay barcos. Embarcaciones de Hola. Hola, ¿qué tal? Javier y María Jesús. María Jesús. Hola, encantada, Sonia. Encantada. ¿Qué tal, Javier? Mermura, mermuradora de mermura, pesa que estimetis, quiera infierno. Mira lo que adelante sí. Que estaba lloviendo estos barcos. ¿Qué? ¿Que arregles barcos? Tío, ¿De todo? de todo. Todo lo que tuviera brum brum. Barcos, todo lo que tuviera motor, sí. Todo lo que hiciera brum brum pasaba por tus manos. Sí, sí. ¿Y quién llega de esta casa? ¿Quién? ¿Quién nació aquí? ¿Tú o los dos? Aquí no, pero aquí en el pueblo sí. Los dos. Los dos. Ellos, sí. Mira tú qué guapo. ¿Y encontrasteis vos bien cerca, entonces? Sí, sí. Claro. Castillo, abajo donde la iglesia, y yo de aquí, Del Cantábrico. del Cantábrico. Este sitio que ya como un emblema, que no creo que haya pocos asturianos hay que no hayan parado. Que no hay Sí, para un Cantábrico. sí. Eso llevamos. No, y en aquellos- Parada y fonda. En aquellos tiempos más, dábamos habitaciones Claro. y todo, y oye, había otro movimiento, había mucha gente, y mi madre cocinaba muy bien, y Claro. no, funcionaba bien el ¿Solo bar. trabajasteis con el Cantábrico o hicisteis más cosas? Luego mis padres me hicieron la gasolinera, Anda, míralos. sí. Vaya Y listos. ahora tenemos lo alquilado. O sea, tú tienes alquilado el chigre y la gasolinera. Sí, eso es. Casaste bien, ¿eh? Y al pie la carretera. Hombre, va, encima yo guapa. ¿Y fíos tenéis? Sí, Dos. 2 fíos. Uno... ingeniero industrial, Sí, el mayor. y el que está en... En Valencia, En Valencia. hizo INEF y entrenador de porteros de Levante. Ah, mira. ¿Y lo de los barcos? Porque claro, aquí estáis un poquitín de espalda al mar, aunque lo tengáis cerquina, poca gente se No, yo- dedicó. Siéntese. Yo voy con la... Desde Siéntese, aquí, pero pero está que no se cerca. trabajó de ello. No como en Tazones o como en Puertos Claro, de Mar, no. Con la lancha voy a Tazones. Y después de Tazones, pues, brío. A mí prestaríame ver el taller. Bueno, pues ¿Puedo ala, por ese? adelante. Daniels, ¿qué? ¿Y el tu barco? Sí, el Daniels. sí. Porque el nieto llámase Daniel. Ah, madre, qué grande ye. Sí. Y hombre, tiene además aquí Javier unos reliquias de motos. Pero vaya antiguas. motos. Sí, sí. Y el Daniels, claro, ahora vese bien, vaya barco. Bueno, pesques chulis, pero pues pescar bonito, si quieres, ¿eh? Ah, sí, sí. Con Pero este. para eso hay que ir muy allá. Pero ye grande, que no ye... Pero ahora que te has jubilado, tienes tiempo para caceplar con esto y entretenerte. Es que no me lleva, esta mujer no te me lleva. ayuda nada. ¿Cómo que no? Yo tengo, ¿y quién me ayuda a mí? Yo tengo lo mío. Vale, ahí montado un follón ahí con perros Porque y llega demás. el caballo. El Y caballo. por eso ladran los ¿Qué perros. caballo? La calesa. ¿Pero qué, ye, que arregláis caballos aquí también? Coño. ¡Ay, madre! ¡Pero qué cosa más guapa! Date un paseo. ¡Ay, madre! ¡Pero qué Tenéis cosa que más dar un viaje. guapa! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Romero, ¿somos amigos? Pero bueno, yo a este señor algo... ¿Quieres soname? Yo ya di un paseo con este señor en tiempo... ¿Puedes subir? Yo ya, no sé si en esta, pero en una contigo ya subí. Sí, ¿Qué sí. tal? Buenos días. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que estimetis, quiera infierno. Mira lo que adelante sí. Bien. Claro que sois de la zona, porque yo conocí Claro. en Oles. Sí, pero... ¿Y esto qué? ¿Y el freno? Estoy el freno. ¿En serio me lo cuentes? Sí, sí. Mira que tienen freno. Tiene freno a los dos ejes, uno para Y el adelante embrague. y otro para atrás. No, si pisa ¿Dónde los dos, cambias la pisa los marcha al dos. caballo? Oye, pues llévasme de paseo. Vamos. Vamos de paseo con él. A la monta. Vamos allá. Oye, encantada, dame un beso. Muchísimas gracias. Luego ya te la traen, ¿eh? Sonia. Vale, y esto, a ver, aprieta ahí. ¿Cómo ya? Para soltar, no, ahora tenemos que... ¿Pero tú vives aquí? Sí. Ah, vale, vale, ya lo voy entendiendo todo. Caballo. ¿Cómo decís que se llamaba? El caballo, Romero. Romero. Venga, hasta luego. Ay, Romero. Fernando, echa ahí una mano para pasar ahí. Aquí ahí era tu casa. Sí, ¿Aquí vives tú? sí, aquí... Bueno, aquí tengo El la taller. fragua y vamos a ver ahí un poquito, a ver...
trabajes el fierro. Yo trabajo el hierro, sí. Ándale. Sí, sí. Mira tú por dónde. Porque claro, estoy desubicada con este, Pablo. No, no. Claro, yo conocía a Lu, tenía Lu en otro pueblo. Yo te... Bueno, es que ¿Y vuestro? nos vimos en otro, pero Claro, claro. yo- Es que la gente muévese, claro. Claro. Entonces, ¿y esa pagoda que tienes ahí? Ese es una forna. Y esa, mira qué forna. Sí. ¿Y esa que lleva para hacer rejes, no? No. Esa lleva ¿qué para va? hacer empanadas. Para lo de las rejes y esto. Pues nada. ¡Ay, Romerín! Ya está, aparcado. Entonces, tenemos aquí la que fai empanadas Eso, y la que fai rejes. eso. Mira, Pero claro, tú trabajas a lo de antes. claro, esto es el mismo proceso, quitando, digamos, Sí, el aire que te viene. el suministro de aire, el mismo proceso que hay miles de años. ¿Y esto de quién lo aprendiste tú? Yo de mi padre y de mi tío, y después, bueno, el yunque este tiene, o sea, era de mi bisabuelo, que lo trajo de Cuba, Me callé cubano. y es cubano. Mira Así tú. que date Vale, cuenta estoy la historia yo que tiene. pensando, este paisano que llega para Cuba, ve esto, mételo en la maleta y tráelo para acá. Llega para aquí diciendo, estoy bien de cuartos, esta maleta pesa ya. Claro, esto era para dar más cuartos. Claro. Qué Aquí cosa. trabajó él, trabajó mi abuelo, que hacían carros para desvaques, completos todos los herrajes de cables de los carros para desvaques, les llantes de De la los rueda, ruedes. todo. Mira, abre aquí. A ver. Esto sí que es... Ay, tienes la comida ahí. O sea, que tú guises ahí. No, esto yo para un pincho para nosotros, para luego. Calla, pero mira la que tiene ahí. ¿Cuántos pitos tienes aquí metidos? ¡Qué rico! Ay, cierra, que no se enfríe. Sí, exactamente. Madre, qué bueno está eso. Esto qué pinta. necesita que esté ahí cerradito. Qué cosa. Y ahora vamos a ver cómo se trabaja a lo de antes, pero que ya lo que tú sigues usando. Sí, sí. El aire lo da la turbina esta, y aquí esto es carbón mineral. Entonces, al entrar el aire por debajo, pues ya activa el fuego, y es, digamos, una manera de activar el fuego y de poder conseguir más calorías. Voy a apartar esto, que a ver si se me quema. ¡Ya está! Bueno, esto ya está caliente, vamos a empezar a trabajar. Ahora, claro, él también lo quita. Ah, mira, Tú apártate y yo que voy te vas... apartando un poco Estás porque- haciendo plumes. No, pero no marches tampoco, ¿eh? Esto que ya que no quieres trabajar, ¿eh? Bueno, no, ya está bien, ¿eh? ¿Y ferraduras hiciste alguna también? Alguna, sí. Claro. Y aquí el agua. Eso es para controlar el fuego. Claro. Cuando se escapa, por ejemplo, para aquí para los lados, Claro, entonces para lo tener- concentramos donde queremos. Claro. Claro, para caramelo ahora. Claro, de eso se trata. Esto es lo que conseguimos con el fuego, es poner en movimiento las moléculas del hierro, y entonces se dejan ir. Es fácil, ¿eh? Estás haciéndolo como Y si es fuera fácil, plastilina. ¿eh? Sí. Y es fácil, lo único que bueno, lo principal es dominar el martillo. El martillo. Y dar el golpe, o sea, para poder dar el golpe donde quieres y con la intensidad que quieres. Y entonces una vez... Yo no soy tengas capaz de eso- rizar el pelo. Voy a ser capaz de... Ya verás, no, es fácil. Quita para allá. Bueno, ahora ten cuidado que voy a pasar por aquí. Vale, y ahora engancheslo ahí. Enganches aquí. Mira para allá. Y esto es la parte que haces en caliente. Después ya si quieres continuar, pues esto se puede hacer, ya con la plantilla se puede hacer en frío. Ya puedes seguir la continuación y ya la puedes hacer en frío. ¡Qué guapo! ¡Qué cocina más guapa! Después si quieres hacer una lanza. A ver, ¿cómo lle? Va. Ten cuidado con él, coge por donde...
Almacenes Meana. Sí, vamos a conocer aquí a Manolo Meana y a la mujer, a Manolita. Manolo y Manolita. No me digas. Mira tú. Pues sí. Bueno, eso ya fue fecho a posta. ¿Sí? Mermura, mermuradora de mermura que saques Timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Quién ya nació aquí? Yo. Caramba, ¿y es tú? Manuela. ¿Y tú viniste de dónde? Yo de Arrois, del Puente Arrois. Ah, bueno, conozco yo los de Arroes. Sí. ¿Y siempre fue almacén esto? A partir del 1972 se empezó aquí a funcionar. ¿Pero desde que vino el de Arroes para acá? Sí, sí. Ah, viniste con ganas de negocio. Es que yo estaba allí Él primero. era molinero. Nos el casamos y luego nos establecimos aquí. Y se hizo ese almacén el primero, luego se montó los hilos. Bueno, y esto vaya todavía... Mira. Bueno, ese es el elevador y ahí el segundo. Vez. Y luego aquí era el cuartel de la Guardia Civil. Aquí había una parcela que era del ayuntamiento, era el cuartel de la Guardia Civil, se derrumbó y se edificó eso nuevo. No vamos a hablar de cuartos, pero yo viendo estos dos pedazos hilos y este molín, ¿cuánto tenéis aquí molío y para dónde iba todo este pienso? Mucho. Eso, pues el Concejo Villa Hasta Viciosa, Unquera. llevamos hasta Llanes y movíamos, ese camión era el que repartía más otro. 7 años, hasta el 77 y medio que marché para la villa, estuve ahí de funda todos los días, día y noche. Trabajando con la funda. Era la molinera. Y después no me acordaba ya de ponerla en agua y ya después ya no se ponía. Claro, ya quedaba. ¿Para aquí para atrás qué tenéis? Ahí abajo, y en la Pumarada, todo finca para abajo. Ahí detrás, ¿y dónde está el famoso Pozo La Fuega? Vamos, si queréis, a echar un huellín. huellín. Madre, el furacu que llevan los paisanos. Vamos para allá. Vaya jardín que tienes aquí, Manolita. ¿El Pozo La Fuega para dónde cae? El Pozo La Fuega, mira, está aquí. Ahí hay una endenada muy para abajo, y ahí mismo. Detrás de los... Y ahí mismo, detrás de esos árboles De los grandes. ocalitos. Sí. ¿Y esta quintana tan guapa que tenéis aquí enfrente? Eso era antiguamente una fábrica de leche, que era la mantequera de Laureano Riera. De Laureano Riera. El amo, que era del cine Riera de la Villa, que a lo mejor suena vos. Sí. ¿Y nacer tú dónde naciste? ¿La tu casina cuál es? Yo nací en esa casa, si queréis vamos a verla. Sí. Y vemos el horro y vemos lo que era... Ah, ¿tenéis antiguamente. horro? Entonces había con qué lo llenar. Sí, Bueno, sí, ¿no? Sí, era una casa de labración. Pero mira qué cosa más guapa, si parece una caja de bombones. Sí. ¡Qué guapo! ¿Quién lo pintó? Pues un chaval que estuvo aquí, pero luego marchó, estuvo... Dedicándose a la pintura, hombre, por aquí. ¿Un pintor? Pintó varias casas por aquí. Pero estille de obra, entonces. Bueno, Sí, eso tiene... ¿Tu huelu? El de Arroes ya sé yo porque se averó para acá. Oye, Había buena cecina. Le voy a dar ahí, a la cecina. bueno, oye, Y aquí, semáforo, mira qué bien. Entonces podemos cruzar, ¿no? Sí, hombre, este es el único semáforo que hay en todo el concejo de Villaviciosa. ¿Cómo que el único? El único, tenemoslo aquí en Venta de los Ranes. ¿Qué te El parece? único semáforo que hay, pero en la villa sí hay. No, en la villa, en el casco urbano de Villaviciosa no hay ninguno. Tampoco, este es el único. El único que hay. Y tenemoslo para que la gente cruce al centro de salud y a la farmacia, porque está el aparcamiento ahí enfrente. Y es la única que hay entre Gijón y Villaviciosa, la única farmacia que hay. Tenemosla aquí en... ¿Y son de aquí del pueblo? Sí, ellas son aquí de siempre. Ana Rosa y Celina, son dos hermanas. Vamos a ir a verles ahora, a ver qué nos cuentan. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Sonia. ¿Tú eres? Yo soy Rosana. Rosana, encantada. Celina, de las farmacéuticas, ¿qué tal? Mermura, mermuradora de mermura que saques Timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Esta y la única farmacia, me decís, que hay desde Xixón a Villaviciosa. La única que hay, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis con la farmacia? Yo desde el año 79. ¿Y tú también? Sí, yo estaba primero. Un Sí. poquitín antes. Sí. ¿Y la farmacia abristeisla en el 79? No, la farmacia era de nuestro padre. Esta la abrió él en el 54, 53, 54. Él murió en el 72 y luego en el 79 acabé yo la carrera y
y vine para acá. Ahora está Nada, el relevo. estamos encantados. ¿Y tu padre era de aquí? No, de la villa. De la villa. Sí, porque mi abuelo era de la villa, también era farmacéutico y otro tío en los Villazón. ¿Y cómo llega abrió aquí? Pues porque en ese momento había un médico aquí, un médico privado, y en la villa ya había más farmacias, entonces no sé, se decidió venir aquí porque, no sé, en ese momento pues no habría más, tampoco Claro, lo sé muy habiendo bien. médico, Ya, pues está muy bien. pero de ¿no? aquella no había seguridad social, ni había nada, No ¿eh? estuvo mal pensado, porque trabajó él hasta que pudo y Ya. dio vos trabajo a vosotros. Sí, sí. Y por lo que veo sigue. Sí, ¿eh? sí, sí. Y aquí lo más habitual que os piden, ¿qué lle? Porque claro, yo como de carretera, ¿eh? No sé si hombre, lle como aquí los lo más- gasolineres. No, aquí piden de todo, pero bueno, y los medicamentos, las cosas para los catarros, ¿entiendes? Aparte, como tenemos el consultorio al lado, pues la Claro. gente también va mucho al médico, entonces tampoco... Lo que... Sobre todo la receta del médico. ¿Y ¿entiendes? veterinario tenéis algo? No, ahora ya hay muy poco, eso ya casi desapareció. Pero te siguen viniendo Sí, por pero bueno, cosas. muy puntualmente. Claro, No que es también, como hace pero unos también hay años. que saber, ¿no? Ya, Sí, pero bueno, hoy pero día un ya eso, las ganaderías ya van desapareciendo y nada, que tal cuando una persona que puede tener una oveja y los que tienen una ganadería grande pues ya tienen el veterinario y eso ya desaparece. Aquí aparte tampoco hay ganaderías grandes. ¿El horario ya más o menos cómodo? ¿De qué hora a qué hora Sí, vais? abrimos de 8 de la mañana a 8 de la tarde, porque a las 8 ya empieza a funcionar el centro de salud y no cerramos al mediodía porque ellos están hasta las 3 y la gente, los médicos, si van a hacer un domicilio, pues les gusta venir y que recoger los medicamentos en el momento. Entonces, Bueno, también. ¿Y los guardias? los guardias les hacen en la villa, porque en la villa, esto pertenece al concejo de la villa, entonces como el centro de salud está allí, Claro. nosotros no hacemos guardias, por eso, bueno, hacemos por semana ese horario y luego los fines de semana estamos libres siempre. Claro, porque hay otras farmacias en núcleos rurales que sí que hacen guardias. Claro, es que las farmacias rurales, que tienen que estar 365 días al año, 24 horas y a veces sin médico incluso los fines de semana, pues claro, por eso está saliendo el problema ahora de las farmacias, porque eso es inviable. O sea, eso es un tema que son poblaciones donde cada vez la población está más envejecida, hay menos habitantes, claro, hay concejos pequeños que eso no... Claro. No, pero aquí como imposible. tenéis Aquí semáforo no, y todo. todo, pues nada, aquí estamos encantados con la gente y con todo. No, ya voy viendo yo Ventales Ranes y es como marinador, ¿eh? Está muy bien. No falta de nada. Venga, hasta luego. Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último que llega 7. Esto es un recibimiento, ¿eh? ¿Qué tal? Sonia, ¿tú yes? Nieves. Nieves. Mermura, mermuradora de mermura que saques tinetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Yo voy a hacer 88. 88 y Corsino. 94 Ven para acá, va a Corsino. hacer. 94. Todavía no los tenemos cumplidos, Voy a hacer pero vamos a- 94, sí. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? 70 años. 70 Va a años. hacerlo este año. Sí, este año hace Tenemos 70 que años. esperar a este año. casados. ¿Y es posible estar 70 años queriéndose? Vaya, nosotros casamos Y después lo que venga. Y dice el que no está contento conmigo porque no hay de mucha ganancia, solo una cría. en 70 años no me dio más que una cría. Bueno, voy a callar la boca. Voy a callar la boca. Porque en 70... Bueno, voy a callar la boca. 70, A ver, 70, ¿cómo la engañaste? 70 años. ¿Cómo la engañaste? Porque bien guapa ¿eh? Bueno, no lo sé, ella tenía cuando empezamos con ella 14 o 15 años. Calla, oh. Sí. 14 añinos. Sí. ¿Y tú cuántos? 15 tenía. Y Y casamos, acababa de hacer los 18 años cuando nos casamos. ¿Y cuánto tiempo tardaste en conquistarla? No, poco, 2 o 3 meses. 2 o 3 meses, no más. Sí. Entonces, bueno, y eres rápido. No, mira, cortejamos un año. Pero mira, Y luego marchó la Mili. Tuvo 2 años por allá. Y luego vino a Tuvo primeros de año otro y año. casamos a últimos y de año. casamos el año que viene. ¿Y marchaste para Mili? Sí. Y, bueno, mira, tuviste suerte que te esperó, porque... Obviamente, no se podía estar con nadie No más. tendría otro. Hombre, no. Con lo guapa que ella. No tendría otro. Era bien guapa. Si yo tenía otro, iba a esperar por mí tan ruin y tan pequeñuco como era. Pero a lo mejor es muchísimo que tenéis, ¿no? Con 15 años y 20. Míralos. Bueno, qué guapos, por Dios. Qué cocina.
70 años casados, sí. ¿Y en qué te dedicas? Bueno, hasta diciembre, hasta diciembre. Bueno, pero y ya pasamos vos el día de los santos inocentes. La primera palabra que me dijo, oye, esto no valió, que fue una inocentada. Qué guapo. ¿Y en qué trabajasteis? Bueno, en la calcería yo tuve de albañil 14, 15 años, o 16, también de albañil, pero más bien la tierra, llevábalo todo, la tierra y la albañilería, porque tenía la hija y esta, y cuidábame las vacas. Claro. Cebábeles y cuidábeles, y yo iba a la jornal. Claro, había que sacar por los dos lados. Hasta los 80 años. 80 años, la primera vez que fui al médico tenía 80 años. ¿En serio? Sí. ¿Y cuando fuiste para allá, qué? Cuando me sentaba y marchó, salió, y tardó en venir. Y dijo ella, oye, ¿tú tienes alguna casa? Yo, el nombre tuyo aquí no lo encuentro en ningún sitio, el historial tuyo no lo encuentro. Dije yo, bueno, no lo encuentra porque no lo tengo. Dice ella, ¿cómo que no lo tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 80 años. ¿Y qué? ¿Que en 80 años nunca fuiste al médico? Dije yo, no, es la primera vez que vengo. ¿Y vosotros trabajáis en Villaviciosa? ¿Trabajasteis? No, nosotros fuimos campesinos toda la vida. ¿Aquí, trabajando aquí? Aquí no, en una casería, alquilada. Y después, cuando él se prejubiló, compramos una casa en la villa y marchamos a vivir a la villa. ¿Y tú vas al cole aquí en Castillo? Sí. ¿Y gústate el cole? Sí. ¿Cuántos nenos sois? Muchos, no sé. 10. 10. ¿Y tu mejor amiga? Nuria. ¿Y ahora tenéis algo de ganado? No. ¿Y con qué te entretienes ahora? Palombos. ¿Tenéis palombos? Tenía conejos, palombos y todo eso. Y ahora tengo los palombos, véolos por aquí, ando... Ay, mega, si hay un montón de ellos. A ver, enséñamelos. No, allá hay pocos. Pero si parecen pites. ¿Cómo son tan gordos, porcino? Ven, verá los que hay aquí. No, aquí hay pocos, pero... Mira cuántos hay por ahí. Mamina mía. Mira por ahí arriba, todo esto lleno de ellos. A ver si bajan a comer, que tienen miedo. ¿Pero estos qué razas son, Corsino? ¿Qué razas son? Llamo yo los palomos mallorquinos. De Mallorca, por ahí de esa parte. Tiene sangre aquí. Porque se mancó. Picó el otro, que a lo mejor no se lleva bien con otro. Picó, sí. Y es pichonín, es sigue nuevín. ¿Cuántos dices que tienes por ahí? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos palombos? Hay hacia 25. ¿Podría agarrar alguno? No, pues algo, mira, un peso. Sí, puede agarrar. Naguamos por verte, sentir el tu aliento, afalgate el pellejo, golete la piel. El vierzo de casa espera dormirte, los trasgos llanes esperen por ti. Encamudando la lluna, colgarás no los cuellos, descubrirás a los que estamos aquí. Encamudando la lluna, colgarás no los cuellos, descubrirás a los que estamos aquí. Y aquí está la venta. La famosa venta. La antigua venta. Y ella la ama ahora. Margarita. Sí, hola, encantada. ¿Qué tal, Margarita? Claro que estoy Marga, te llamen. Sí. Que estoy diciendo yo, estoy en una institución. Tener el chigre de la venta Lerranes, que puso el nombre al pueblo. Sí. ¿Cuánto tiempo lleves aquí? 2 años, papá, 3. Ah, 2 años, y es nueva. ¿De dónde viniste? Bueno, llevo 33 años aquí en el pueblo. Pero hace 2 añinos que te metiste a chigrera. Sí. Bien. Porque antiguamente, ¿quién lo tenía antes? Los pisones. Los pisones, que van cambiando. Pero aunque la gente cambie, aquí sigue estando, ¿no? Sí. Claro, que tiene mucha fama, comese bien, hay partidas. Cenas baile una vez al mes. No también. me digas. Sí. Ahora voy a hacer un rastrillo. Hacemos unas fiestas aquí. Voy a hacer un rastrillo. Sí, voy a hacer un rastrillo artesanal aquí los fines de semana. ¿Pero qué faes tú cosas? No, viene una chica. Ah, o sea, hay que dinamizarlo de alguna forma. Sí. ¿Y la especialidad aquí para venir a comer? Pues tenéis garbanzos con chipirones, la ñocla a la plancha. Garbanzos con chipirones. El pescado al horno, también me sale muy rico. Marga, un besín. Encantada. Garbanzos con chipirones, no me queda a mí en saco roto. Eso. Venga, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Aquí hay telles.
Sí, aquí llegamos a la tienda de Morís, lo que toda la vida fue la tienda de Casa Morís. Y ahora hay almacén de materiales de construcción. Este es José, que lleva, que lo lleva. ¿Qué tal, José? ¿Y José y es Morís? Sí. ¿Y es Morís? Sí, soy Morís. Sí. ¿Y esta siempre fue tienda de construcción? Esto se fundó, mira, como bien indiqué la placa, en 1920, que fue mi tío, mi abuelo, Manuel Morís Pérez, que se lo llamaban Limpias. Entonces aquí empezó todo. Luego tuvo varios hijos, entre ellos Juan, que tiene el negocio arriba, otros marcharon para Gijón, otros se quedaron aquí. Yo empecé aquí en el año 1988 con un almacén de material de construcción, pero bueno, en una nave abajo. Claro, entonces Sí. esto antes no vendía estas cosas, lo que vendía era lo que pone el cartel, jamones y esto era- chorizos. Antiguamente los comercios aquí eran mixtos. Vendían alimentación, vendían piensos, cereales, ferretería, exactamente, de todo. Sigo teniendo de todo. Claro. Lo mismo te vendo un queso, que te vendo un ladrillo con una tella, que un Horarios viaje de flexibles, tierra, que sí. lo que sea. Mira Sí, tú, sí, carbón, sí. leña, Carbón, exacto, de si es todo. una pila para lavar, En este pueblo había cine también y había... que tuvisteis de todo. En la última nave del fondo había allí un baile que se llamaba La Pista. La Pista. Ponían una gramola, y, bueno, la gente iba a bailar, venía de todos los pueblos de alrededor, de Careños, Villaverde, Arguero, Quintes, Quintueles, Viana, que juntabais aquí todos y... ¿Y bueno, sigue habiendo esa esencia de baile? ¿De vez en cuando bailáis por ahí dentro? sí, a veces ¿Bailáis? sí. Sí, de la pero prisa, ahora ya ¿no? bailamos con Beyoncé. Ah, claro, cambió. Ya no oye la gramola, ya no oye machín. Ya no oye Sí, machín, sí. ya no oye machín. Un besín, Bueno, cielo. venga, Pues gracias, nada, igual. que sigas este negocio muchos años más. Vale, muy bien. Venga, Bueno, hasta hasta luego. luego. Supermercado Kiosco Lerranes. Sí, y el supermercado del pueblo. ¿Del pueblo? Uno de los que hay. ¿Y quién lo lleva? Lleva mi madre. ¿Tu madre? Esta Hola. ya- mírala qué guapa ¿Qué tal? ella. Así que estoy el tu nenu. Sí, el niño. Tengo todo el día yo. Todo el día secuestrado. Secuestrado. Así que tenéis el supermercado del pueblo. Debe de ser también como la farmacia. El único supermercado que topamos desde Xixón Sí, aquí en plan hasta... autoservicio, eso sí, claro. Porque lo que hay para... Lo que hay en prensa, en golosines, en alimentación, un poco de todo. Porque, claro, golosines. No vimos ni un nenu todavía. Plan de kiosco también. Sí. claro. ¿Hay nenos Revistas, en pueblo? Sí, ahora, Sí que hay, sí. ahora llevamos unos años que hay muchos, sí. ¿Y a la escuela dónde van? ¿A la Aquí villa? al pueblo, aquí a Castillo, hay escuela. En sí. Castillo y escuela. Que es muy bonito. Entonces, claro, hay un momento en la semana que vienen todos por aquí a Bueno, pueblos que si chuches. una libretina, un lápiz. Que también tienes alguna- librería. Sí, tenemos un poco de todo. Tenemos servicio de FAS y, bueno, un poco de todo. ¿Y tú y es de aquí? No, yo soy de Gijón. ¿De Gijón? ¿De dónde? ¿De qué parte? De Ceares. De Ceares, claro, buena tierra. ¿Y viniste para aquí por Pues amor, mira, por trabajo? ¿Cómo llegaste? Hace casi 30 años. ¿A trabajar aquí? A trabajar aquí, sí. ¿Dónde trabajabais? Trabajaba en un restaurante que ahora es el Gavito. Y Había un aquí, restaurante ahí que se llama El Rancho. el rancho. En esto, aquí al lado. Sí. Y aquí conocí a mi marido y aquí me quedé. Perfecto. Pues voy a seguir robándote, Venga. porque todavía tenemos Venga. trabajo. Sí, sí, Hoy va a venir cansadín. Seguro. Hasta luego. Vengo del Campus Santana, vengo del Campus Santana, ya perdí una giga verdi, ya perdí una giga verdi, halo un Campus Santana, aunque la giga se quede, hay que danzar, queremos que ya de los marineros, Santana la miuma, huilla el nasudi, y Santana la manastra, huilla el nuestro xarehu. Bueno, casi esta casa está fuera de Ventalerrán. Está el cartel ahí, ¿qué tal? Y tiene un cacho para allá. ¿Y la última o la primera? La última o la primera. Mires. ¿Y aquí a quién vamos a ver? A Manolo Moyau. Manolo el Moyau, que ya está ahí en la puerta. Manuel Moyau, que nació en la Casa La Mollada. Casa en La Arroz. Mollada, de Arroes. Sí, señor. Un besín. Vaya. Mermura, mermuradora de mermura, que saques tinetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Bueno, ¿Cuánto me alegro vemos aquí? y a mí me presta mucho venir a vete. Hombre. Porque aquí hay mucha historia, Pablo. Hombre, Manolo Sillome tiene mucha historia que contar. Es un fabricante de toneles de los principales de aquí de Ventalerranes, sí, hombre. Vas a pasar para adentro, siéntate un poco y me cuentas alguna historia. Y no, cuéntesmelo esto a mí también, También ¿eh? vamos a la... Charramos una por otra. Exactamente. Hala, siéntate por ahí donde quieras. Muy bien. Estoy una juerguera en toda regla.
Bueno, pues esto aquí es donde hacemos algún aguastuco, alguna parrilla, alguna parece a mí que eso no es solo para castañes. Muy au, dices que aguastuco. Oye, un poco. Claro. Sí. Toneles aquí no tienes, ya los vendiste todos. Los toneles se hacen y se entregan por sobrepedido. Claro. ¿Cuántos llegaste a tener fechos? Coño, tener hechos aquí armados en un verano, hubo armados 40 y tantos. 40 y pico, no recuerdo bien, pero 40 pasaron. ¿Y el más grande que tengas fecho? 48.000 litros. 48.000 litros. ¿Eso cuánto mide de diámetro? Coño, ese mide de diámetro pues casi 3,50 largos. Mamina mía. Eran litros de sidra, Ese está en San Sebastián. ¿Marcharon para los vascos? Sí, marchó para allá. Ese, todo no, marchó ese. Algunos más, claro. Pero toneles de esa envergadura también los hay de sidra asturiano. Sí, hombre, los hay. Aquí está sidra Menéndez y está sidra... Que también los tiene. ¿Para qué llagares vendías? O sea, ya veo que para País Vasco también. Bueno, llagares, todos los llagareros aquí de Asturias. Sí, todos tienen toneles míos. Yo hice muchísimos toneles. Aquí el abuelo de aquí, Pablo y yo, fuimos los reyes aquí de los toneles. ¿La tu empresa siguió, los tus tíos siguieron con el oficio o perdióse? No, perdióse el oficio conmigo. Sí. ¿No hubo forma de convencerlo? Yo soy hijo de carpintero y nieto de carpintero. ¿Y ahí acabó? Acabó. Además, Manolo era hijo de carpintero, pero un carpintero que no sabía hacer un tonel. Y es verdad, mi padre no sabía hacer un tonel. O sea, ¿quién te enseñó? Pues nadie. ¿Aprendiste tú solo? Yo solo, claro. Que le cuente cómo empezó a los toneles. ¿Cómo empezaste? Yo empecé los toneles que en la casa paterna era agricultura. Y con un carro y dos vacas, los bueyes, bajábamos por agua a una fuente que está pegada en esta carretera. ¿Cómo se llama esa fuente? La fuente del Pingo. El Pingo. Bueno, pues esa fuente, yo bajaba con el carro y una barricona de esas, una pipa, a por sidra. Digo, a por el agua. Y en una de estas, no sé qué pasó, que me cayó en la carretera. ¿Y rompió? Y rompió, me cago en pion, rompió una cabeza. Salió un plato a tomar por saco. Bueno, y tuve que ir para arriba, para casa, antes que venía mi padre y me diera con un cinturón, y arreglé la cabeza que saltó. Y entonces dejé la nueva y fue mi primer labor de tonelero. Y ya, esto y un trabajo. Porque claro, en el caso tuyo ya vendría de atrás. Tú algo tendrías que haber visto, ¿eh? No, o sea, fue total. ¿Qué años tenías? ¿13 años? Coño, tenía unos 14 años. 14 añinos, ¿no? 14, 15 años tenía. Pues préstóme mucho. Tengo que volver con tiempo para que me enseñes a hacer estas cosas. Y tú tienes que convencer a algún fío, algún nieto, porque esto no se puede perder. Y una pena. Pues yo doy por perdido, ¿eh? No, pues muy mal. Mollao, muy mal. Bueno, vida. Venga, mollao. Bueno, hasta luego. Cuando queráis, Cuando queráis. Madre de Dios. Pero esto... ¡Hola! Pero mira, vaya calor que aquí. A ver, ¿qué fai un de arroz aquí? Uno de arroz que fai aquí. Uno de arroz aquí porque el pueblín de Castillo, la Marina, yo y mis amigos tengo yo de todo el concejo. Y de Venta Lerranes un montón de ellos. Sí, señor. Todo. Claro. Empezando por el sinvergüenza que está aquí. ¿Dónde estamos, Pablo? Porque este sitio es muy guapo. Sí, estamos en el local de la asociación Cuídame, Cuídame. Una asociación de personas mayores que hay aquí en Venta Lerranes. Bueno, y unos mayores y no tan mayores. Aquí también vienen los más mozos. ¿Quién es el que organiza esto de Cuídame, Cuídame? Tú y es el AMUN. ¿Y es el que mandes? El que manda. ¿Aquí cuántos sois asociados? 500 por ahí. 500. No tengo así muy eso, pero sí, 500 sí. Y aquí lo que hacéis son actividades de todo tipo. De todo tipo aquí. Todo esto de aquí de password y de... Para cada cosa hay un grupo de gente que lo hace. ¿Sí? Para cada cuestión. Bueno, qué cosa más guapa. Este es el modelo que lo hizo la señora con la que trabajo. Pero
Yo ahora tengo que hacer 6. 6. Qué cosa más guapa. Y bueno, y más modelos. ¿Y ella, tú qué hiciste? Ese y para mí. Este y para mí. Mira, ¿y lo que me regalaron? ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira y qué guapo! Pero claro que hay un montón de nenos y de nenes. Hola, ¿eh? ¿Sois todos de aquí? Sí. Bien. Bueno, pero mira qué cosas más guapas hacéis. Mira qué cocina. Yo ya, mira. Sí, ¿viste que nos cundió el día, Qué bien te queda. Marcho con neno y todo. ¿Cómo voy a ver cómo lo cuento? Un ñaño mariñán. ¿Y ese qué fue aquí? Sí, no sé, que si paisano, no sé. ¿Ese qué fue aquí? No sé. ¿Qué fue? Ya hay dos, ya. Martín, van acá. Entonces, ya los tienes aquí preparados. No me digas que estás de director de coro aquí. Es lo que me dedico ahora. Lo que pasa es que estoy para disimular, ¿eh? Ese ya para marcar. Así no pasa nada. Y es para disimular, pero... O sea, que no hay mala intención. No. Ninguna. Y es para que miren para arriba. Bueno, luego escucharemos vos, ¿no? Cantar una. Esperemos que sí. ¿Y esto de aquí qué ye? Bueno, esto ye como si estuviera yo en el 1, 2, 3. Voy de un sitio para otro. Contaime qué ye esto, porque detrás de estos pizzas, esa fabada, y eso que ye, un flan, una tarta, ¿de qué? De nuez. Bien me gusta, pero... Ya me lo dijeron que lo tienes prohibido. Yo no puedo. Entonces, detrás de esto hay una historia. La historia de la pizza. ¿De quién ye? Culpable. Culpable. Italiana. ¿Eres italiana? Soy italiana. ¿De dónde? Ahora tienes el tu menú. Bueno, pues tú atiende la urgencia, sigo con... Luego volvemos a Italia. Corre. Es que claro, eso no se puede parar. El flan, les faves. Les faves, lo mío son les faves. Les faves, bien. ¿Qué historia tienen estos faves? Estos faves son los que ganaron este año en la mejor fabada del mundo, el concurso que se hace. ¡Esta es la mejor fabada del mundo! Que es una fabada mariñana. ¡Meca! ¿A quién le gustan les faves? Ay, ¡oh! Bueno, y encima si llega campeona. Madre mía. Entonces tú yes, ¿y dónde? ¿Pero de qué restaurante yes? De la sidrería Los Pomares de Gijón, pero yo vivo aquí. De toda la vida. ¿Y estos nenos? ¿Sois todos de Castiello? ¿Y todos de Ventalerranes? Sí. Nuria, ¿está aquí tu amiga? Sí. Esa es Nuria. Claro, oye, que ya habló de ti antes. Ay. Ya no creo que te suelte una palabra. Nada, ¿eh? Creo que será mayormente imposible. Y es la más tímida. ¿Y tú cómo te llames? Rebeca. Irene. Iria. Elisa. María. Patricia. ¿Y tú? Andrés. ¿Y ya quedaste a gusto? ¿Ya está todo hecho? Ya está, ¿eh? Ahora ya sí. Italia está aquí de nuevo. ¿De qué parte de Italia es? De Milán. Ay, milanesa, qué guapo. Entonces, claro, tú eres la experta en pizzas. Bueno, me encanta cocinar y me tuve que traer un poco de Italia, ¿no? Vale, bien, pero ¿cómo llegaste desde Italia a Bueno, hubo un Ventalerranes? escalo intermedio en Madrid. Soy hija de un Erasmus. Vine a estudiar para pasar 3 meses, llevo 16 años en España. ¿Te cundió el Erasmus? Mucho. ¿Gustó? Mucho. Me gustó el país, me gustó mi marido. ¿Pero tu marido es de Madrid o es de qué? Sí, es de Madrid, pero vinimos a pasar una Semana Santa, nos enamoramos de Asturias y 8 meses después pues dejamos a Madrid para venir aquí. ¿Italia y todo? Italia ya estaba olvidada. ¿Y el secreto está en dónde? ¿En la masa? ¿En el aire? No. ¿Esta de qué es? Esta es la asturiana, ¿no? Con setas y cabrales. Qué rico. Y esta las hice para luego los niños, que más les gustan los Chico. champiñones y el jamón. Bueno, vosotros no sabéis lo que tenemos aquí encima, ¿eh? Madre mía, ¿quién tiene fame? ¿De aquí quién tiene fame ya? No, nada de nada. Ya estáis fartucos. Mira el ferrero, claro, con la pila de ales de pollo que se zampó hoy. No sé, ¿vas a volver a comer algo? Bueno, pues parece que escuchemos las del coro y empezamos a comer. Vete al huerto y corta flores, ponte guapa y no me llores, no me llores, María, que no te vea llorando esta tarde la Santina, que no te vea llorando esta tarde la Santina, por la noche nos hablabas de lo guapa que
iglesia y que estaba en Covadonga, metidina en una cueva, que cuidaba de nosotros, de todos los asturianos, y con brillo en los ojos te miraban mis hermanos. Nunca olvidaré aquel día en que te dije en la ermita: cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgencita desde al huerto y corta flores. Ponte guapa y no llores, no llores, madre mía, que no te vea llorando esta tarde la santina, que no te vea llorando esta tarde la